Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué pasa, profe? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escuchan bien? Sí, yo sí. Sí. Va, perfecto. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola. Ay, no me salí. Ya. Ok, fíjense bien. Les voy comentando. Hoy, si recuerdan, hoy vamos a hacer como una tipo de dinámica para las preguntas. Entonces, digo, quiero que vayan entrando también sus compañeros para que no nos agarren ahí en medio. Pero necesito que vayamos revisando unas cosas, ¿va? En lo que entran sus compañeros. Fíjense bien, al final de esto vamos a considerar un poquito más, a explicárselos más detalladamente, pero ahorita necesito que me digan sobre contabilidad, perdóname, sobre este costo de oportunidad. ¿A qué le suena eso o qué significa? ¿Como adquirir algo más barato? Ok, ¿alguien más? Costo de oportunidad. ¿Ya habían escuchado el término? Sí, ¿Te acuerdas qué es, Luis? se refiere al precio que tenemos que pagar a cambio de algún bien. Por ejemplo, si yo quiero trabajar y ganar más dinero, pues tengo que hacerlo durante más horas. Entonces, el costo-beneficio sería más horas a cambio de más dinero. Ok, es el costo-beneficio, pero el costo de oportunidad. Pues algo parecido, ¿no? También lo que te cuesta poder optar a esa opción que se presenta. Ok, sí traes, o sea, sí traes la idea. Vamos dejando nada más así como entendido se los voy a decir como lo que dejas de ganar con opción A por hacer opción B. O sea, existe un costo de oportunidad, como ahorita más o menos lo que estábamos viendo, aterrizándolo para estudiar o trabajar, Luis. Decimos, por ejemplo, ahorita ustedes están estudiando y están dejando de ganar si estuvieran trabajando, ¿me explicó? Sí, Pero ¿qué pasa? Que ustedes entienden, acuérdense que el costo es una inversión, entonces ustedes entienden que es lo que nos está diciendo Luis, si ustedes dedican tiempo, dinero, ojo, a invertir en educación, saben que adelante lo que estarían ganando ustedes sería obviamente mayor a aquellos que no estudiaron y ese costo, o sea, reditúa, va a regresar en un mejor salario, un mejor sueldo. Entonces ustedes están trabajando sobre un costo de oportunidad. Cuando estamos hablando nosotros en contabilidad, existen las ganancias económicas y las ganancias de contabilidad. Entonces, por eso mencionarles como esta parte del costo de oportunidad. Terminando como la dinámica, lo veremos un poquito así con gráfica, pero así a grandes rasgos es, ustedes tienen las ventas totales, le restan los gastos, entonces tenemos una utilidad bruta. Entonces a se le conoce como una ganancia, ¿va? Pero esta es la ganancia en contabilidad. Y hablando de una ganancia económica, se meten los costos de oportunidad, tanto intrínsecos como extrínsecos. Estamos hablando de, por ejemplo, los costos normales, los que todo el mundo puede ver, porque tienes notas, porque tienes manera de comprobarlos y todo el mundo lo puede saber. Pero existen los costos de oportunidad que no los ven, que son estos que les mencionaba. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo así muy burdo, alguien que está trabajando como, voy a decirlo así, como mesero en X restaurante y tiene un sueldo. Y aparte de ese sueldo, quizá recibe ciertos de propina. Entonces, él está sumando eso y le gasta a lo mejor lo que da en camiones, lo de la renta, luz, estoy hablando de finanzas personales, ¿no? Entonces, él tiene ahí una ganancia. Pero si él dice, por dar un ejemplo, una opción B, oigan, ¿qué pasaría si yo trabajara como de Uber? Entonces dice, ok, de Uber yo ganaría tanto.
a la semana, al mes. Entonces, en mes yo gano esto como mesero, al mes yo ganaría esto como Uber. La resta de esto, hablando de contabilidad, se le conoce como la ganancia económica, ¿va? No la ganancia de contabilidad, la ganancia económica. Estamos hablando que está de por medio los costos de oportunidad. Y ahí es donde entra un poquito más a fondo el decir, entonces me conviene mejor irme en este caso, por ejemplo, que les di el ejemplo de Uber, me conviene irme de Uber que estar trabajando de mesero, por decir algo, ¿no? O digo, no, ¿sabes qué? Me sigue conveniendo estar aquí por los gastos que me implica hacer Uber. En esta parte, ahí es donde muchos se recomienda pues que tengas como trabajo, negocio. Si tú quieres emprender, se dice que es muy sano el tener un trabajo y tener tu negocio. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que decíamos que X tiempo, X meses, esa ganancia no te la vas a quedar, ¿no? O sea, eso que te queda a ti de tus ventas menos tus gastos, esa utilidad no te la quedes, no es tu sueldo. No lo agarres o digas, déjame compro otra vez mis costos fijos y el siguiente otra vez llega. No, reinviértelo. Entonces, por eso es conveniente que tus costos fijos personales, si tú en tu casa, por ejemplo, la renta, luz, agua, que si, no sé, la comida y todos tus costos fijos, tienes costos variables. Los costos variables también van a aumentar si tu sueldo es mayor. Mientras más ganas, más gastas. Entonces, si tú dices, mira, en el negocio me sobraron, no sé, 50,000 pesos y tú dices, pues déjame, compro esto. No es un costo fijo, pero en lo variable empiezas a gastar más. Entonces, si tú controlas esta parte y dices, yo reinvierto de estos 50, reinvierto 40 y 10 ya entonces los puedo yo utilizar entre mis costos fijos y costos variables. Pero al reinvertir estos 40, el siguiente no ganaría 50, ganaría 70, por dar un ejemplo. Tú sigues manteniendo tus 10, pero estos 60 ahora los reinviertes. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes un trabajo fijo, vaya? Estarías mordiéndole a estos 50, 60,000 pesos. ¿Por qué? Por pagar tus costos fijos. Pero lo recomendable aquí es que tengas trabajo, negocio. ¿Por qué? Porque el trabajo paga tus costos fijos y todo lo que sale del negocio lo puedes reinvertir sin que te afecte en la vida cotidiana. No sé si me doy a entender. O sea que, a ver, más o menos entiendo esto, Giovanni, para tener unas finanzas saludables personales, es bueno tratar de convertir los gastos variables en costos fijos. Los costos variables, tratarlos de convertir en costos fijos. No necesariamente dependiendo al giro. Por decirte algo, voy a bajarlo en una empresa, te conviene a ti comisionar en lugar de pagar sueldo, por ejemplo. Existen ciertos giros que tú dices, si tú no vendes nada, no te pago nada, ¿no? Entonces no tienes un sueldo fijo, pero únicamente Sí. pagas por lo que ellos te den. Entonces a ti te conviene tener este tipo de costos variables y no fijos. Poco a poco, según el giro, tú puedes decir, bueno, le puedo mantener un sueldo base de tanto, más comisiones para que no se te vayan, para capacitarlos, para lo que tú gustes, ¿no? Y en la cuestión personal es lo mismo. En la cuestión personal tú dices, yo tengo unos costos que son fijos. Hay costos variables. Lo recomendable aquí, Luis, que es por ahí por donde estás mencionando ojo, son sugerencias, vaya. Lo que tú haces en finanzas personales es decir, yo tengo X cantidad, un total ¿Qué quieres, Alondra? de ese sueldo que tú tienes. De ese total que tú tienes costos fijos, renta, luz, agua, alimento, transporte, educación, tienes costos fijos. Entonces, sí valdría la pena aquí, Luis, lo que comentabas no es tanto que tú digas, voy a convertir en fijos este tipo de pagos, pero sí que te tengas controlado, que te tengas un tope en decir, en porcentajes, por ejemplo, y un 20% lo dedico te lo voy a decir así, a despilfarrar o divertirte, es sano. Es sano que de tu nómina, vaya, tú digas cierto porcentaje es para darme gustos, darme deseos. Es sano también. ¿Por qué? Porque si no, no te das como esos gustitos. No sé si se acuerdan ejemplos bien burdos, pero por ejemplo, me van a entender cuando un padre de familia
es demasiado como duro, exigente o cuadrado con sus hijos. Y dar un ejemplo así de, no los dejaba tomar refresco. Entonces, no los dejaba, y el día que esta persona dice, ya no dependo de mis papás, y toma muchísimo refresco, ¿por qué? Porque no lo podía hacer. ¿Qué pasa cuando tú tienes cierto sueldo? Y tú dices, no podía gastar antes porque no tenía dinero. Entonces, cuando esto empieza a aumentar, entonces empiezas a darle a los deseos. Entonces, aquí es donde es importante, Luis, como no tanto tenerte como topado, pero sí pudiera ser un porcentaje y es sano. Decir, a lo mejor no son 10,000, pero sí es un 10% de lo que gano para esto. Entonces, obviamente, mientras empiezan a aumentar tus utilidades, va a aumentar tu manera de gastar en esa X área. Pues. No sé si me explico. Sí, sí, muy bien, Giovanni. ¿No? Entonces, eso sí es muy sano, ¿eh? Sí es muy sano que lo tengan así. Y también, esa es una recomendación, un porcentaje, dedíquenlo a cuestiones sociales, ¿no? Ese es más porque vale la pena, pues. Entonces, mientras más ganas, más puedes apoyar una cuestión social. Y ya hablando, si quieren verlo como beneficio propio, como empresa, pues también te ayuda en publicidad y demás, ¿no? Pero es sano también para la sociedad apoyar ahí. Entonces, mientras más crezcas, más puedes apoyar. Y como es por porcentaje, no te pega en absoluto. O sea, son costos, de alguna o de otra manera, tú los estás convirtiendo como fijos, que era lo que decía por ahí Luis, pero si te fijas, no es un costo que siempre sea el mismo. Va a variar dependiendo tu utilidad, pero como lo tienes con porcentajes, lo tienes controlado. ¿Va? Ok, vamos a comenzar. Fíjense bien. Ahorita son 5 compañeros. Podemos hacer lo siguiente. No son tantos. Hacemos 2 equipos de 3 y 2 o hacemos individual. Miren, les digo porque ¿puedo compartir, Luis? Sí, creo que sí está habilitada la opción. A ver si... Ok. Miren, les explico. Vamos a hacerlo así literal. Digo, realmente esto es nada más como para hacer un poquito más dinámico esto, pero son preguntas. Algunas preguntas, nomás por raro que soy, que son con algunas preguntas capciosas, son poquitas, y unas que tienen que ver con matemáticas, así, no sé, hay por ahí unas 8 que son así, todas las demás son de temas que estamos viendo. De aquí podemos hacer los equipos literal o puede ser individual, ¿qué prefieren? Pues yo creo que es más fácil individual por la cuestión tecnológica, ¿no? Va, lo vamos a hacer así. Nada más, apóyenme. Está Luis, Bere, Andrea. Zenaido, ¿andas por ahí? Sí. Sí. ¿Quién más está? Marta. Marta. Ya les ando, ya les ando pasando unas. Marta. Entonces, Luis, Bere, Andrea, ¿sí anda por ahí? Sí, maestro, aquí estoy. Ok, Bere. Mande. Ah, si estás enojada, ¿no? No, no estoy enojada, me duele mucho mi cabeza. Luis, Bere, Andrea, Zenaido, Marta. ¿Me falta alguien? No, falta de conectarse Chava. Ya va. Sí, Y eso. Manuel. Ok, vamos haciéndole así. Por favor, si ves por ahí, Luis, que se conectan, me lo haces saber, ¿no? Para agregarlos. Sí. Va. Entonces vamos a comenzar. Los registré, sí, vamos a empezar así. Luis, escoge una coordenada. C4. C4. Ujú. ¿Puedes escogerla?
Ok. ¿Cómo la escojo? O sea, ¿cómo seleccionarla aquí en la pantalla? Pero seleccionala, pero ahorita nos metemos aquí. Pregunta, ¿qué es un subcentro de costos? ¿Y la tengo que responder así, a la brava? Sí, 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 sí. Un subcentro de costos. O sea que yo también ya le bailé, no te preocupes. Es que ¿cómo lo explico? Es una ramificación de los costos principales de producción. Por ejemplo, puede ser materia prima, es un subcentro, que a su vez se puede dividir en más subcentros, según la materia prima que compremos. Si fabrico muebles, pues materia prima es madera, pero también es resistol, también es clavos, también es martillos. Y esos serían subcentros del subcentro principal, que sería materia prima. Ok, va. Sí, está bien, lo vamos a valer. Nada más acuérdate que está el centro de costos. La primera ramificación es el centro y ahora sí, ya los que salen de ahí son los subcentros. Bien. Ok, está bien. Les vamos a contar los puntos de ahí. Y ahí cuando haya chance, si tenemos oportunidad de vernos, ya ahí les toca un detallito. Ok, yo tengo por aquí, miren, la verdad es que sí tenía como, se los podía ir borrando conforme iban eligiendo, pero estaba ahí tardándome y dije, nada, mejor me puse a sacarle las preguntas. Entonces yo les estoy marcando por aquí las que ya están, por si me dicen alguna que ya tenían, les digo, va. Sigue B. Yo sé que te duele la cabeza, Bebe, pero necesito que digas algo Digo yo, perdón, es que como estoy peleando acá con esta chiquilla. No, por la A1. Ok. Ya le bailé de todos modos. La contabilidad es una carrera que sirve para llevar un mejor control de los ingresos y egresos de la organización. ¿Cierto o falso? Espérenme, déjenme acuerdo de esa. La contabilidad es una... No, ay, es una carrera. Es que la contabilidad no es una carrera, es contaduría. Híjole, entonces casi te pongo doble nomás porque si estás despierta, ¿eh? Muy bien, ¿están de acuerdo? La contabilidad es la disciplina, la carrera es la contaduría. Esta palabrita es lo único que nos diferencia, o sea, sí puede ser, sí sirve para llevar un mejor control de ingresos y egresos de la organización, pero no es la carrera se llama contaduría, ¿va? Muy bien, Bebe. Andrea, coordenada. 2B. Menciona de costos fijos. Sería la luz. Maestro. Está esperando los tres. Ok. Va uno, pues sería la luz. En si es no sé, una como de fondita o algo así, sería el gas, el internet, el IMSS, también es un costo fijo. ¿Están de acuerdo? Luz, ¿Los demás están de acuerdo? gas. En los primeros tres, sí. ¿Ya me pasé? No sé. ¿Luz siempre se paga lo mismo? Sí. No. ¿Ese es fijo? Más bien la renta, ¿no? Dinos más, Sandra, porque te la vamos a Ok, poner. perfecto. Luz, gas, internet. Marta ya me sopló la renta. Déjale, quita el micrófono. Muy bien. Vamos a hacer algo. Te va a valer renta. Piensa en otros. Lo que pasa, no quiere decir que esté mal, dependiendo del giro, pero hay giros donde, dependiendo de la producción, puedes gastar más de luz. ¿Sí me explico? En un ciber, dependiendo también a las horas, gastas más. Entonces, luz, agua, también dependiendo de los giros, puede ser variable. Entonces, la renta te la voy a considerar como fija. ¿Qué más?
El IMSS es fijo, es un gasto fijo. Ok, te El, puse el- más difícil, ¿verdad? Pero la nómina. la nom- Digo, si estás considerando el IMSS como fijo, entonces en este caso, pues es como la nómina, pues. bueno, sí viene parte de la nómina, pues. No, sí, pues, pero digo, te pensaste ya más adelantito en el IMSS, pero te puedes ir directo así como lo más sencillo en la nómina. Ya Oh, obviamente, como la nómina es fija, pues ya los pagos como el IMSS y pagos así sí, van incluidos. así es. Una más, vamos, tú puedes, Andrea. No recuerdo otro, maestro. Pues de los 400 te voy a dar 300 para que veas. Ok. Ayúdanos, ¿qué más hay como costos fijos? Puede ser, en dado caso, gasolina, No, o dependiendo del giro, dime un giro donde la gasolina sea fijo, donde sea fijo. donde el costo sea fijo con la gasolina. No sé, quiero pensar que en los camiones sí tienen un cierto porcentaje que deben de gastar, que una vez que si te lo arrebasas o te pasas de ahí, ya es algo donde ya estás perdiendo control de tus gastos. Es Y algo siento que que tú eso es lo algo así. pagues. ¿Mande? Haz de cuenta, tú lo que estás diciendo es por decir un camión del agua. En los camiones del agua les dan por decir 1,000 pesos por semana. Si tú te gastas más de los 1,000 pesos por semana, Ujú. le toca pagar de la bolsa del chofer, no de la bolsa de la empresa. Y hay muchos Pero eso es por viajes. O sea, si por ejemplo la empresa está vendiendo más, pues va a haber más viajes y el chofer no tiene por qué pagar. O sea, No, te sí, estará pero si subiendo estamos, las ventas, ¿no? si estamos hablando a lo mejor de un estanque o un stock de que está todo normal y todo, nomás le ponen 1,000 pesos por semana, un decir, y esos 1,000 pesos te tienen que durar. Ya si empiezan a ver que empieza a subir la venta, lógico que ya les van a subir la gasolina. O sea, el costo, pues, les van a dar más dinero para que sube el exceso y el chofer no lo pague. ¿Están de acuerdo? Con la gasolina yo no. Acuérdense que depende mucho el viaje, depende mucho el transporte, depende mucho, hay muchas cosas ahí que pueden afectar. No está del todo mal por como dicen, a lo mejor en rutas de camiones, por decir algo, que dices, pues es que ya sabes que hay cierto, pero no, nunca termina estando como fijo como tal. Depende de los camiones, depende de los días, depende de las rutas, hay otro tipo de cosas. Que ojo, no se las pongo así como tal, porque habrá algunas cuestiones ahí de logística, como en estas rutas, que pueden tener costos un poquito más, no son fijos, pero un poquito más controlados por el número de rutas, el número de viajes, el número de choferes, y lo pueden controlar un poquito más, pero no quiere decir que siempre sea el mismo. Si, por ejemplo, hablas de una renta, a ti te cobran 15,000, vendas o no vendas. O sea, entonces tú pagas 15,000 y si estás vendiendo más, pagas 15,000. Si estás vendiendo menos, pagas 15,000. Por eso muchas veces en cuestión de negocios te conviene pagar adelantada X cantidad o años o meses o así, para que no sucede que te empiece a ir bien en el negocio y los dueños empiezan a querer subir renta. Entonces ya en empresas un poquito más no te puedes dar el lujo que te digan, ya no te quiero rentar, ¿no? O sea, llega Walmart, por ejemplo, ¿creen que compre los terrenos o los renta? Los renta, ¿Por qué? porque le es más costeable. Porque estar pagando mes con mes le conviene más a tener un terreno propio. Sí. ¿Seguros? ¿Están de acuerdo todos? Yo sí estoy de acuerdo en que es mejor rentar a comprar. Porque en lo el pueden momento meter a que ya no gastos, lo meten a gastos y en el momento que ya no lo necesiten lo dejan. Es más fácil dejarlo que venderlo. Ok, lo que pasa es que en empresas como de este estilo es muy sencilla la infraestructura. Estoy hablando de unas empresas muy grandes, ¿no? O sea, es muy barata. Entonces, Y aparte, realmente
Perdón. tú nomás ocupas el terreno, rápido armas todo y te sale más barato estar pagando renta a estar construyendo todo y cuando te quieres deshacer del comercial es más rollo, pues. Y Entonces, aparte es pero vas a deducible de rentar por impuestos. varios años. Mándame. Aparte es deducible de impuestos. Aparte lo deduces de impuestos, así es. Ok, va, te lo vamos a tomar como buena, Andrea. Y nos regresamos. Sí quedó claro ahí, ¿verdad? Maestro, Mándame. otro gasto fijo podría ser el mantenimiento. Si ya sé que, no sé, o voy a ocupar mantenimiento, como tú lo decías, de las computadoras. No, bueno, ese no. Bueno, mantenimiento de alguna empresa, ya sabes el costo que tiene el mantenimiento, o sea que no va a variar tanto, que ya es algo que puedes tener fijo. No, sí varía. A lo mejor, por ejemplo, si hay algunas cuestiones, por ejemplo, de servicios, que pudieras, Ujú. estoy hablando de una pequeña parte de todo lo que corresponde a mantenimiento, puedes Ujú. considerarlo fijo. O sea, hay servicios que le tienes que hacer, por ejemplo, no sé, es que como son por kilometrajes también, tampoco es fijo. Pero hay ciertos que si dices, cada 3 meses la empresa determina, cada 3 meses le vamos a hacer no sé, este servicio. Pero Como depende de mucho. limpieza también, ¿no? Pero es lo mismo, depende. La limpieza, digo, pudiera ser un poquito más fijo, pero acuérdense que pudiera entrar dentro de nómina. O si tú estás pagando un servicio a una agencia, que dices, yo le estoy pagando al mes tanto para que vengan X días a estarlo haciendo, sí es fijo. Como por ejemplo, hay muchas empresas que necesitan fumigación, restaurantes, Así centros es. nocturnos, cosas de ese tipo. Entonces es un gasto que ya tienen fijo, que constantemente en cierto tiempo necesitan esa fumigación y saben Así es. que pues obviamente ya es fijo ese gasto, Muy bien. Sí, sí, que sí. vendría siendo como un servicio. Entonces se mete como servicio. Depende de cómo lo estés metiendo, pero realmente estás metiéndolo tú dentro de tus costos fijos. Pero obviamente si es un servicio, pues no estás comprando, por ejemplo, el fertilizante como tal, no estás comprando, o sea, no estás comprando el producto. Tú adquieres un servicio que en este caso es que te vayan a fumigar o que vayan a dar ese servicio. Pues lo mismo de la limpieza. O sea, no estás comprando tú las escobas, el cloro, estás comprando o pagando por el servicio de que te realicen pues esa actividad. ¿Va? Entonces, ese tipo de costos son los que tú tienes que considerar como de cajoncito yo pago estos. Una escuela, o sea, yo no me importa si vienen 10, 15, 20 alumnos, al docente se le paga X cantidad. Entonces, tus nóminas, pues en ese caso, esas son fijas. Hay factores, como les digo, como las comisiones, que esas sí varían. Pero ahí tienes tú eso fijo. Pero también hay escuelas que te pagan pues obviamente por hora clase, que varía dependiendo a los honorarios que tú estés dando. Entonces, depende del giro, puedes tú controlar unas cosas, otras son un poquito más variables. Pero siempre es conveniente ir tratando de hacer un poquito fijo este tipo de costos para que lo puedas controlar. ¿Va? Sí, ok, Zanaido. ¿Qué será? ¿3? E3. Perdón, Andrea, ¿te acuerdas qué coordenada era para marcarla? Sí, fue la 2B. Ok, va. E3. Zanaido. Hay unas preguntas medias. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días, Zanaido? Pues se supone que no más uno. ¿Cuál? Febrero se supone. ¿Están de acuerdo? Excepto si el año es bisiesto, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre, pero un año no, porque tiene 29 días. Pero realmente, ante el SAT o ante gobierno, ante las instituciones, se puede decir que hay un fallo, son 30 días. Se Ok, toman como ante 30 días gobierno, para todo siempre declaración son de 20 impuestos, días. creo. Sí. Pero dice, ¿cuántos meses del año tienen 28 días? Nos dice Zenaido que pues cada 4 años son 29, ¿verdad? Pero en realidad únicamente febrero tiene 28. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. No, es una pregunta ahí capciosa hace rato. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Todos.
Todos Sí. tienen 28 días. Unos tienen más de 28, pero todos tienen 28 días. Ay, Dios, sí es cierto. Marta, Mande. coordenada. Ay, Dios. C3. C3. Otra. Estás corriendo en una carrera y adelantas a la persona que está en segundo lugar. ¿En qué posición te encuentras, Marta? En primero. ¿Están de acuerdo? No. No, Pero dile más sencillo. A ver, a ver, a ver. Es corriendo en un carrera. Ah, ya. ¿En qué posición? Pues yo me encontraría, pues si estaba en segundo, pues en segundo, porque adelanto a la otra persona, ¿no? Así es. La primera pregunta fue primera, así que estuvo mal, ¿eh? Pero Ah. sí, quedaría en segundo. Sí, es que ¿Estamos de no le acuerdo? agarré bien. No te preocupes. Va, siguiente. Luis, otra vez, ¿cuál? la F5. F5. El pago que realizas a tus trabajadores a cambio de que realicen X actividad es considerado como costo fijo o variable. ¿Se fue por los 1000? Sí. Por eso se me hace muy extraño que esté tan fácil. Yo esperaba una capciosa. ¿Qué es? Sin truco es fijo, pero con truco deja ver. Con truco, otra, dile. No, costo fijo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Híjole, se te fueron 1000 puntitos. Mm. Variable, Era acuérdense demasiado que bello. estaba muy bonito para ser verdad, ¿eh? Sí. Acuérdense de las comisiones. O sea, aquí te dice el pago que realizas a tus trabajadores a cambio de X actividad. Esa actividad puede ser ventas, y las ventas pueden ser pagadas a comisiones y las comisiones son variables. Entonces, depende a qué actividad estén haciendo. Algunos son considerados fijos, otros son variables. ¿Va? Entonces la mitad, 500 puntos gané. Bere, A ver. Écheme la A5, pues ya ni modo. Ya Luis ya se fue por la de no te 1000, pues yo dice. también. Una capciosa. Si un bebé nace en Perú, pero a los 2 años se va a Ecuador, ¿dónde le crecen los dientes? No, pues no manches. No digas que no sabes cuánto tiempo se hace de recorrido. Por 2 años. Ay, maestro. Tú puedes ver, todos confiamos en ti. Pues le crecen en Ecuador. Ay, no sé, maestro, las preguntas capciosas no estoy mensa. ¿Están de acuerdo? No, En Perú no, porque le salen a los 6 meses. No, le sale como a No. los 7. No, De todos es modos, que, mira, estás diciendo 2 si años. la digo Están yo, me hablando gano de los papelería. puntos, ¿no? No. no, Luis. No, está bien Es fácil. una pregunta. No, yo no No sé escogí de eso. eso. ¿Por qué luego tocó eso, güey? ¿En dónde es, Luis? Pues en la boca. ¿Dónde? Ni Ay, modo, sí, muchachos, sí. atentos. Ni modo. Andrea, Ándeme. Otra de 1000, coordenada. Andrea, ándale. Ya échale, Andrea, otra de 1000. Ándale, pues, la D5. D5.
¿Qué es un costo variable? Ay, Un costo variable, pues es algo que le estás invirtiendo que va a haber ganancias o retribución en la misma empresa, pero que es variable, que nunca va a ser El mismo. el mismo ¿te valor. quisieron robar puntos por ahí? Mm, Está bien. Zenaido. Zenaido. Ya se Ah, fue. es que estaba en una llamada. Ah. No, es que estaba en una llamada como me dio COVID y ahorita me llamaron del seguro. Hay una disculpa. Que no te preocupes. No, ¿cuál Perdonada. disculpa? Quítele puntos, profe. Ah, tu diario cizañando, no inventes. ¿Qué será? Una que esté fácil, no sé. De 800 Ándale. o no sé. Más allá ve, hasta el 5. No sé. De 8. Cuatro Ah, sería, ¿no? No te creas, está bien. de Ya entendí. 4. cuatro. Es que con ese que. Ok. Antes, ¿Qué antes de que nos significa? contestes, Pets? Zenaido, antes de que nos contestes, ¿y cómo sigues de Sí. salud? ¿Todo bien? Pues yo me siento bien, todos los síntomas que dicen que son realmente, pues no. Entonces yo me siento bien, o sea, nomás hipo, tos, antier fue calentura, dolor de cabeza, no me podía dormir, me dormí hasta las 4 de la mañana, pero bueno, yo me siento bien, al final de cuentas. Va, pues qué bueno. Qué esperemos bueno, que- cuídate. ¿Sí? ¿Qué significa Pets, primeras entradas, primeras salidas. ¿Te siento bien? Marta, Me cocinada. siento bien el descanso. Sí. A ver. ¿E qué? E4. Ok. No facilita, ¿eh? Ah, bien, sencillita. Ah, ¿Qué son las materias primas? pues es lo que ocupa una empresa para realizar sus, ¿cómo se llama? Pues lo que fabrique, lo que se ocupa para fabricar algo. Que te lo va a valer porque dijiste fabricar. Bien. Ujú. Estamos de acuerdo todos, ¿va? Sí. Ok. Es el 800. Luis, una difícil, ¿eh? A Les ver, tocó las fáciles de todas ¿Cuál? las de abajo me tocó la más difícil, qué mala suerte. B8, B4, Ya está esa. C4. También. Ya está. Quedan A, D y F en el 4. Al F. Ok. Menciona 2 estrategias para reducción de costos. 2 estrategias para reducción de costos. Una puede ser comprar en mayor volumen para que los costos de la materia prima se abaraten. Okay. Y la otra, la optimización de tiempos de los trabajadores. Bien ganados, bien ganados. Ok, en la primera está muy bien, Luis. Vamos agregándole el que como estrategia no es nada más el decir comprar más, ¿no? Sino a lo que se refiere Luis en este caso es como obviamente medible el que la economía escala. ¿Qué pasa si tú no tienes la capacidad de vender mucho? Por lo tanto, no te convendría comprar mucho, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahí? Ya tienen los puntos, ¿eh? Quien se puede contestar. Bueno, si estamos hablando de productos de comida, pues, una sería si tienes una manera de congelar el producto, lo puedes congelar. Ok, bien. ¿Qué más puedes hacer?
Vamos a suponer, digo, ahí el ejemplo estuvo bien, vamos a suponer ahora que es compraventa de, no sé, escritorios. Entonces, pues tú dices, yo tengo una capacidad, nada más aquí me caben tantos números de escritorios. ¿Cómo podría comprar más si no me convendría? ¿Qué estrategia puedes hacer? En eso mismo, pues, para poder hacer pedidos más grandes. ¿Rentar una bodega o habilitar una bodega? ¿Están de acuerdo? Estoy hablando de que acuérdense que no tienes a lo mejor la capacidad para vender tanto. Estamos hablando de que obviamente si tú tienes una bodega tienes mayor capacidad de ocupacional y entonces sí puedes tener más y economía a escala. Pero estoy hablando de que tú ya no vendes, ahorita pues no estás vendiendo más de lo que estás, o sea, dices, yo compro más por más barato, pero no los voy a vender. Entonces, hablando de escritorios, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer pedidos más grandes para economía a escala? Que les voy a dar un ejemplo con los llamados filiales. ¿Sabes? Acuérdense, por ejemplo, yo vendo escritorios, Zenaido también, Ibere también. Entonces decimos, oye, yo hago un pedido de tanto, tú haces un pedido de tanto, tú haces un pedido de tanto, hablamos con el proveedor que es Andrea y le decimos, te quiero comprar X cantidad, redúceme los costos. Entonces, este tipo de grupos, este tipo de pedidos más grandes te permiten poder negociar otro tipo de cosas como créditos, te permiten negociar el te estoy comprando tanto, pero bájale los costos y tú estás comprando lo mismo, pero consigues estos beneficios porque lo estás haciendo por medio de un grupo, ¿se entiende? Acuérdense de ¿Ya me eso porque escuchan? en la práctica a veces se olvida mucho y ayuda bastante, ¿eh? ¿Sí me escucho? No. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Si estaba hablando solo y le dije ese ejemplo que usted dijo, profe, no se vale. Ay, no, ¿cuál? Calidad. Ponga su micrófono. Sí lo tenía puesto, nomás que se jaló el audífono y estaba mal conectado. Chale. No, Luis. Pero bueno, ya te habías ganado tus puntos. Ya sigo yo, ¿verdad? Sí. Pues écheme otra de 1000. Ya te gustaron. ¿B, C o E? La C. Sencillita. ¿Qué es la contabilidad financiera? Ah, sí, sencillita. Para usted. Está sacando el acordeón, estoy escuchando el cuaderno, eso no vale. El cuaderno todo lo que da, ¿eh? Ay, maestro. No seas tramposa, ¿ves? No manches, nos diste todo el aire acá de este lado. Ay, no, ¿cuál aire? ¿Cómo se oye el cuaderno? Es contabilidad financiera. No me acuerdo, chingado. Espérenme, Ok, déjenme no, acuerdo. ni modo. Las Ya. demás, ¿qué? Es historial, ¿no? Ok, Es está historial. bien. Agréguele nada más contabilidad. O sea, la diferencia está muy bien, Marta. Es el que es por historial. Pero entonces, ¿qué es la contabilidad financiera? ¿Este es el historial de la empresa? O sea, si yo les digo, se abrió en tal fecha, los fundadores, ¿eso es contabilidad financiera? No, es una. Ay, chingado, yo lo dije la otra vez. ¿Cómo se Así llama? con sus palabras, nada más agréguenle. O sea, me están diciendo como historial por la parte financiera y está bien. Pero aquí es que es Consiste contabilidad. en, ¿cómo Sería se como llama? la En recopilación recopilar de todos los datos. De todo un año. ¿De qué datos? Es recopilar toda la información Ay, de una es como empresa. una base de datos. Ay, Está bien lo que me están diciendo, pero fíjense bien, ¿qué información es la que está recopilando? Todos los estados financieros de la empresa, todo su historial que tiene. Confirman entradas y salidas o ingresos y egresos, o sea, todos los movimientos de ingresos y egresos de una empresa. Entonces, es ese historial de los ingresos y egresos de la empresa, ¿va? Es como para cerrarlo con contabilidad y financiera.
Por ahí en alguna ocasión ya les había mencionado, pero díganme, finanzas, ¿qué es? Son las que hago cuando vendo algo. Ay, yo. Entonces, unas finanzas. Finanzas, ¿cómo podríamos definir finanzas? Ok, les ayudo. Dinero a través del tiempo. ¿Va? Sí, sí. Cuando hablemos de finanzas, recuerden bien eso. Finanzas es lo que sucede con el dinero a través del tiempo. Entonces ahí entran los intereses, ahí entra, o sea, todo el que ahorita valía esto, pero en X tiempo va a valer tanto. Entonces ahí es donde entra el juego las finanzas. Y ahí es las estrategias, las técnicas y la capacidad como de ser rápido, pues, o decir, si yo muevo esto, si lo invierto aquí, si lo pongo tal por los porcentajes, esto va a valer X, esto va a valer Y, esto va ya a través del tiempo. Esas son las finanzas. Entonces, la contabilidad financiera nos está hablando de ese tiempo, esa trayectoria, y lo hace por medio de un historial, pero únicamente lo registra. Nada más, lo registra, lo controla. O sea, tú me das aquí, gasté tanto, tuve tanto, ¿dónde están los tickets? ¿Dónde están los registros? Y eso es contabilidad financiera, ¿va? No abunda más porque seguramente están los otros tipos de contabilidad, ¿va? Ok, Andrea. La última de 1000. Tenemos 2 de 1000. B u E. No había pedido D, maestro. E. Ah. Ah, B No, o ahí E. está. No te quedes. B o E. Ah, está bien. Ok. Ay, 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 ay. ¿Cuál es el valor de 1 a la 176.542 potencia? Sin calculadora. No me doy. Usa la calculadora. No es trampa. Ni saben cuál es el de potencia. Está fácil. O sea, Ah, sí, cierto. ni modo, Andrea. ¿Cuál Ayúdenme. es ¿Cuánto el es? valor de 1 a la... No, de 176.542 a la potencia, pero no te está dando el valor de la potencia. No, ¿cuál es el valor? Pues de es el 1? mismo. Que uno es el valor de la Es el potencia, mismo. entonces uno. Era Es 1. ¿Por qué uno si ni siquiera está el Uno. 1 ahí? Vere, a ver. Vere. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Acuérdate Es que 1. está. Y 1 al cubo. Lo Uno. doble. Y 1 a la 176.542. Pero en Uno. ningún... Ah, sí, ya Pues vi, uno. perdón, no vi el Uno. 1. Perdón, no vi el 1. Ya lo vi. 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Zenaido. Una espantosa X. ¿Cuál será? Uno de 800. De Ah, pues 800. si nos Tenemos la fuéramos a A ganar y la dinero ya B. hubiéramos perdido. ¿Eh? Si en A realidad y nos B. fuéramos a ganar dinero ya hubiéramos perdido. En la A. Ok. Ándale, ya les... Ya les ando quitando esto. La A de 800, ¿va? No me quiere agarrar. Ahí voy, Zenaido. Oh, que la fuera. Ok, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? El costo viene siendo algo que tú le estás metiendo y el gasto es algo que desembolsas, que ya no es remunerado Mira, te voy a dar para chance. uno, pues. Piénsala bien. ¿Cómo? Te voy a dar chance, piénsala bien. Es que, mira, ahí te va. El costo es algo que tú estás invirtiendo
Y que Ya tú lo sabes que leíste. va a ser a la larga. ¿Qué? Ya lo leíste, Zenaida. Está bien, está vale. ¿No? Costo es algo que No lo he leído. O sea, no lo he leído. O sea, aquí el Costo es punto algo es que de puedes que recuperar y gasto no lo puedes recuperar. Ahora porque nadie me quiere servir, me echo aceite al banano. Zenaida. Zenaido. sí. Ya se enojó. No, sí, ¿qué pasó? Es de que se oye mucho ruido. Ok, ahí con la palabra que está invirtiendo, ahí está correcto. O sea, la diferencia es que uno es una inversión y el otro es un desembolso, una pérdida o erogación. ¿No? Bien, entonces esa la voy a tomar ahí, déjenme ver si me deja abrirla. Nah, es que me está tomando acá para dejar de compartir. Entonces dejamos esa. Marta, De 3. ¿cuáles son los 3 factores? Ándale, del costo de producción. No quiero escuchar hojas. Esa es de 1000, esa no es de 600. Es costo fijo, variable y mixto, Nah, ¿no? Acá no. es factor del costo de producción. Ay, Dios. Nada de leer, ¿eh? Los quiero. ¿Cuáles son los 3 factores del costo de producción? Los 3 factores. Déjame ver mi libreta. Ayúdenme. Maestro, pregunta. Ey, Nomás para ver si no estoy perdida yo. ¿No era lo que yo me perdí la otra vez con sus circulitos? no. Ok. A ver, ¿cuáles son los argumentos? ¿No Piénsale, es piénsale. punto de equilibrio, ventas y costos? No. No, pues no. Es Entonces, no sé. más obvio de lo que estás pensando. O sea, 3 factores que te incluyen el costo de producción. Para que tú puedas decir el costo de producir X cosa, ¿qué tienes que considerar? Materia prima, gastos. Bien, materia prima, esa es una. Gastos. Ah, ya está el cuaderno. ¿Te escuchó No, ni lo encuentro, que es lo peor. No encuentro. Ok, ¿Dónde está eso? ayúdale, ya díganselos. Una es materia prima, está bien. Otra es mano de obra. Mano de obra ahí. Gastos indirectos de producción. Muy bien. ¿Sabes? Lo Son los leíste, tres. Luis, lo leíste, te vi. No, ya me lo sabía. Marta, ¿qué pasó? Son los 3, va, acuérdense bien Yo de ni eso. con la libreta lo encontré. Es materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación o de producción. ¿Va? Sí, acuérdense bien, si les va a servir y más ustedes van a Materia contar. prima. Sigue Luis. La que falta de 1000. Ándale, ya te tocaba. Ya, últimas entradas, primeras salidas. Bien, ya, bien ganada, te había tocado. Veré. Válgame Dios. Una de 600. A, B o F. Ah, ¿Qué es un gasto? Y qué suerte tienes. es algo que ya no puedes recuperar, o sea, ya es algo que ya lo ¿La vas a edad? dar así como perdido. No, eso es edad. Esos son los años. ¡Ay! Pues también, maestro, ya no lo podemos recuperar. ¿Ya ves? También. Estamos hablando de dinero, ¿no? Que sale o se eroga y ya no se recupera. Entonces, bien. Desembolso. Es una erogación, dice.
Va, nomás para agarrarlo así, díganme ejemplos. Gasto de gasolina, mi ejemplo. Ok. Por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, se los voy a decir así tal cual, se llama gastos de instalación. O sea, no es lo que te cuesta el cable, no es lo que te, no es, o sea, estamos hablando de que tú vas a pagar porque te realizan La esa mano de obra. instalación y no va a recuperarse, ¿no? Es Estamos la hablando mano de de un obra, ¿no? No, porque la mano de obra estás hablando a lo que te dedicas, a tu giro. Y esto no tiene nada que ver con eso, es lo que tú pagas para que te instalen pues, la luz, no sé, Por una eso, a máquina. eso me refería. Era la mano de obra de otra persona, no la mía. Pero cuando estás hablando de costos, la mano de obra pues es de tus trabajadores. Ah, ok. Pero bien, bien. ¿Quién sigue? Andrea. Sí. Pues F4, a ver. Ya está la 4. ¿Te late la 3? ¿O quieres de 800? Está la D. A ver la de. D. Menciona 3 ejemplos de costos variables. Todos los que dijiste fijos, Andrea. Eh, No te creas, sí te vas a acordar de más. gas, pues, luz. Y agua. No me tomaste hace rato no me tomaste la luz, pero yo creo que la luz sí es un gasto fijo. Pero bueno. Es que no te lo voy a tomar ni como fijo ni como variable. La verdad es que estabas bien, pero quería que le pensaras más. Lo que pasa es que les digo, depende, hay giros en donde puede ser muy variable, pero Sí, sí, realmente sí. está considerado como fijo. Nada más quería que le pensaran más. Ok. Entonces, la gasolina, el internet, otro gasto variable podría ser lo que comentabas de lo de las ventas, cuando se les pone una comisión, eso va a ser variable porque todo depende de lo que ellos estén vendiendo, va a variar. Muy bien. Ya te dije 3. Muy bien, está bien, está bien. Zenaido. Pues, ¿cuál estará? A ver, no sé. Ya nada Una más hay de 1, 2 y 3, ¿va? Para que lo consideren. 1, 2 y 3. Uno de 600, ¿cuál será? El C, Está la B y la F de 600. D y F. La D. B de bueno y F de feo. La B. La B. B3. ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? Relativamente, se puede decir que son rojas, pero realmente no son cajas negras. Son cintas al final de cuentas. ¿Rojas tintas o qué? Haz de cuenta, bueno, es la caja negra que le nombran de los aviones es un tubo sellado al vacío que viene una cinta y es color rojo. ¿Están de acuerdo? Es que al final de cuentas ahí dice cajas negras, pues son cajas negras. ¿Están de acuerdo? Pues si son negras, ¿no? Yo digo. Pues es que yo sí las he visto en vivo y sí son rojas, pero la pregunta está medio... Pero es Ahí que te si está estamos diciendo las diciendo cajas de negras. cualquier caja negra, no está, a lo mejor no te está especificando las cajas que van directo, o sea, que guardan los aviones lo que viajan, sino unas simples cajas negras y ya. La verdad. Pues, yo creo que eso, yo estoy de acuerdo con Zenaido, son Sí, rojas. sí te la va a valer bien, Zenaido. En realidad se le considera como anaranjado, como color, pero el rojo te lo va a valer, ¿va? Así se les llaman cajas negras, pero es el nombre que tienen, pero son anaranjaditas. Marta. Au. A ver. La E200. E200. La E1.
¿Qué es un centro de costos? Un centro de costos. Es una parte del flujo de costos. Que puede haber varios centros de costos, ¿no? Dentro del flujo. Ok, está bien. Ahora Yo dime un puedo, ejemplo puedo, más para que... Ajá, es parte del flujo de costos y se divide en centro de costos y esos centros de costos tienen subcentros de costos. ya, si estudiaste, Andrea, muy bien. Es lo que nos estaba enseñando el otro Un día. circulito Pues sí no, sirve. me quedó grabadísimo con tus circulitos. Qué bueno, sí, sí, sí está bien. Bien. Marta, 200, está bien. Y como ejemplos ya nos había dado Luis, ¿no? O sea, depende obviamente al giro, pues, pero son esos como, lo voy a decir como áreas o departamentos que tienen alguna actividad en específico dentro de esos costos. El almacén, y dentro del almacén tienes la parte de flejado, por ejemplo. Tienes la parte de bodega, o tienen la parte de, no sé, si haces zapatos, pues la parte de pegar suelas, por decir algo. O sea, depende del giro, tienen estos centros de costos y cada centro de costos tiene su centro de costos. ¿Va? Luis. Ahí está lo medio. La que falta de 600. Híjole, ya te tocaba. La sumatoria de costo fijo y el costo variable es igual a... Pues puede ser costo de producción, costo total. Costo total. ¿Es costo mixto o costo total? ¿Va? Costo de producción es el de los 3 factores. ¿Va? Costo total o costo fijo. ¿Va? 600. Veré. Ya nada más nos quedan 1 y 2. F400. O sea, no está. Soy 1 y 2. F2. Ok. Mira, sencillita. ¿Qué es un costo? Es algo que puedes recuperar. Es por decir, un decir, si estamos hablando de venta de ropa, haces el gasto del costo, pero al momento de que la vas a vender, se te va a regresar lo que te costó. Okay, Bueno, sí nada es más algo. utilizaste ahí gasto y costo y de lo que te costó. Y, digo, no está tan mal, pero necesito que lo aterrices bien. Ok. Ayúdenle. Se va a tomar bien porque sé que el concepto lo tienes, pero quiero que lo dejen bien definido. ¿Qué es costo? Una palabra. Es una oportunidad. Es una oportunidad. ¿No? No. Costo, con una palabra, ¿cómo se define? Inversión. 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 ¿Sabes? Costo, inversión. Está bien en que, o sea, sí se va a recuperar. Nada más que, por ejemplo, no, o sea, lo que quiero es que no dejen tan al aire las definiciones. O sea, si se dice que es un costo, y o sea, obviamente estamos hablando de ese dinero, pero que se va a recuperar. Entonces nos decía por ahí, Bere, pues a la hora de venderlo, pues voy a recuperar lo que a mí me costó comprarla, ¿no? Nada más que ahí decías, Bere, lo que a mí, el gasto que yo hice, no, acuérdense que gasto es otra cosa. Entonces ahí obviamente no estaría mal. Es lo que te costó a ti. Entonces estás hablando del costo de producción o el costo de adquirirlo si no lo fabricaste tú. Entonces ya es el que se va a recuperar a la hora de venderlo, transformarlo, dar el servicio. ¿Va? Muy bien. Andrea, Sí. ¿Cuáles quedan? quedan de 1 y 2. 1, B, C, D y F. 2, A, C, D y E. Ah, sí. A ver, vámonos por la ¿Por cuál? A2. A2. Sí, Ok. A2. A mí no me han tocado capciosas. Ah, sí, me acordé.
¿Cuál es la diferencia entre utilidad bruta y neta? La utilidad. No le busque. Creo que sí tengo la respuesta, nomás que no sé si las voy a invertir. La utilidad bruta es lo que ya te quedó de o sea, el total de la utilidad, y la neta es ya lo que le restaste a esa utilidad bruta. Te voy a dar chance que la vuelvas a pensar. Yo. Yo le ayudo. Déjame que... O creo que es al revés. La utilidad neta. Creo que sí, maestro, es al revés. Que es al revés. Que primero es la utilidad neta y posteriormente ya sale no, sí es así. No, maestro, Ayúdale, Marta. La utilidad bruta es antes de que quitemos ¿cómo se llama? Quitemos los gastos. Ya la neta es cuando ya quitamos gastos y todo. Están diciendo lo mismo. Ajá. sí. Pero ahí hay una palabrita, ahí hay algo que es lo que están quitando, no son los costos. No, La los gastos. utilidad bruta es cuando quitas, o bueno, sumas tus costos. Y todo. Es tus ventas menos tus costos. Esa es la utilidad bruta. Muy bien, Luis. Y la utilidad neta, a la utilidad bruta le restas tus gastos, los impuestos y otros gastos indirectos. Muy bien, ahí está los impuestos, antes de impuestos. ¿Va? Ahí cuando decían es lo que estás ganando, lo que tienes, y le quitas los costos, ahí estamos hablando apenas de la utilidad bruta. Bruta. Esa que me están diciendo apenas era la bruta, ya es antes de impuestos. Ya quitándole los impuestos, ya ahora sí estamos hablando de la utilidad neta. La ¿va? neta. Pues eso era, pero no lo sabemos explicar. Ok, Zenaida. ¿Cuál será? C2. ¿Está todavía? Sí. C2, que es un flujo de costos. Lo que viene siendo la entrada de dinero. Viene siendo todo lo que viene siendo todos los costos. Todo lo que, más bien, me equivoqué. Es lo que estás invirtiendo. Todo el dinero que entra y que estás reinvirtiendo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? No se agüita, díganme. Pues yo no estoy tan en estoy de contra. acuerdo. No, tampoco le ayuden. Que es flujo de costos. Es toda la inversión que se hace, ¿no? Para una producción. Okay, mira, te la voy a leer, Zenaido. Está bien, Marta. Mira, lo que pasa es, o sea, sí es como todo ese, como dijeron, todo ese tipo de costos, lo voy a valer, pero es ese recorrido, es ese diagrama, es ese dibujo. El flujo de costos es el camino que se hace. O sea, el total de costos, puedes llamarlo también costos de producción, ¿me explico? O sea, pero el flujo de costos es ese diagrama, ese dibujo en donde dices, el recorrido que hacen los costos es este, ¿va? Entonces, nada más para que lo aterricen bien, es ese dibujito, ese mapa. O sea, que dices, mi flujo de costos recorre esto, ¿va? Nada más para que lo puedan aterrizar ahí bien, pero te lo voy a valer, Zenaida. Marta. Ya contesté todo, ya no voy a saber nada. Cuando me toca a mí, no sé. A ver. F2. ¿Todavía está o ya no está? F2. De la F tenemos la 1. ¿Te gusta?
¿O quieres Ok. una de dos? F1. Ok, F1. Ah, sencillita. Ay, Dios mío. Serían Aguas, chécale bien. 24,500, Muy bien. ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Dios, no me haga sudar, está viendo. No, está bien, está bien. Luis, La E1. Pues, la 1 ya está. ¿Te late la 2? ah, ¿Qué es la contabilidad administrativa? es la que se utiliza para hacer proyecciones con base en los resultados obtenidos a través de la contabilidad financiera. Excelente. Muy bien. Sí, tal cual. Es la de proyección, ¿va? Acuérdense que si decíamos como de palabras, la otra como se acordaron de historial, esta es de proyección. Pues se utiliza la contabilidad financiera para la toma de decisión. Entonces, para poder proyectar. ¿Va? Muy bien, Luis. Veré. La que quede. Ahorita, ¿cuál fue la que hiciste, Luis? E2. De dos, ay. Queda de la D, nada más queda la 2. Y la 1, B, C y D. Pues écheme la última de 400. Ah, veré. ¿Qué es la contabilidad de costos? Válgame la redundancia. Si le digo que no me acuerdo, pero espérenme ahorita. Checo mi libreta. No, ni lo tengo apuntado, Marta, cállate. Contabilidad de costos. Tú puedes ver. Todos en YouTube confían en ti. No, maestro, ya le bailé. Ay. El cuaderno, vuelta y vuelta. Ey, No, sin ya nada, ni me ¿eh? acuerdo. No, la Ni verdad, te ahorita ni me acuerdo. levantaste. Y veré, ¿es el nombre de la materia? ¿Cómo? Pues sí, ya sé. Ayúdale. Sí, Podría ser que es la información que tenemos, ahora sí que pues, precisa o al momento, porque es al fin y al cabo es algo que va llevando constantemente. Real. Me estás definiendo más la financiera. Acuérdense que hay tres. La financiera decíamos de este historial de los movimientos que tiene la empresa. Entradas y salidas de la empresa. Pero esa es la histórica, ¿no? La esa es histórica. administrativa es de Es la que nos da proyección información de todos y los la de costos, ¿no? costos es la que estás al día, o sea, lo que llevas pues, que es la La fidedigna, pues vaya, administrativa que es vas la llevando que- constantemente. O sea, sí te entiendo que estás diciendo. Una es como antes, otra es después, entonces esta es la actual. No, la Exactamente. administrativa es la actual. Nada más que estás llevando un registro. ¿No será la contabilidad? Espérame, que no. Ay, espérame. Ya se me fue el rollo. Es la que registra y acumula únicamente los costos de la empresa. Costos y gastos de la empresa, ¿no? No solo No, costos, solo es costos. registra, acumula, distribuye, controla y analiza. Sí sabe leer, veré. Si sabes leer el Google, Soy rápida para leer. Únicamente las Son los inversiones, ¿va? costos y gastos que tiene los una costos empresa nada más. para la Entonces producción. estamos hablando únicamente de esos desembolsos o esas inversiones que tiene la empresa. La financiera es entradas y salidas. Y en la contabilidad de costos es únicamente materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación. Y es todo ese flujo que hace para poder producir algo, todo lo que nos cuesta. Esa es la contabilidad de costos. ¿Va? Ok. Andrea,
Sí. Nos queda nada más, de la 1 nos queda la B, la C y la D, y nada más nos faltan Andrea, Zenaido y Marta. Sas, Andrea. De D. maestro. La palabra México comienza con M y termina con... O. No, La taxi. palabra México comienza con... Co. ¿No? La palabra México comienza con M M. y Y termina... termina con O. ¿Sí? ¿Es O o co? ¿O o co? Querías una capciosa, Andrea. No, yo dije que a mí no me han tocado capciosas. Pues ahí está para que sufras. La palabra México empieza con... M. Y termina con... Ayúdenle. Con A T. ver. Con T. Ay, termina con... ¿Sabes? Ay, ay, Esa no Dios. la entendí. Tómalo como palabra termina. O sea, la palabra México empieza con M y termina con T. Zenaido. Pues, ¿cuál queda? B o C. Yo sé. Pues la B, a ver qué. ¿Cómo se le conoce a la intersección de los costos mixtos y las ventas? Los costos mixtos y las ventas viene siendo lo- eh, ¿es las ganancias? O algo así. No me acuerdo bien. Yo creo que puedo, pero no sé si estoy segura. A ver. Los costos mixtos es dependiendo un decir, si hablamos de ropa, otra vez vuelvo con la venta. Es el punto de equilibrio, ¿no? Sí. Punto de equilibrio. le tiene. Que venda ropa, veré. Ya nos iba a dar su ejemplo todo emocionada y me la pagaron. Ya, ni modo, ya. Es el punto de equilibrio. Acuérdense que intersección es un cruce. Entonces estamos hablando de ese punto de equilibrio, ese cruce donde se unen los costos mixtos y las ventas. ¿Va? Y Marta, ya nada más nos queda una. Pues ya esa. No se le Ay, era la otra vez. Sas, tienes Otra vez. Ay, no. 5 segundos para contestar. Tú puedes. Bueno, 15 pues, te voy a dar más. Nada de calculadora, ¿eh? No. Ni para qué me esfuerzo. No, ¿cómo que para qué me suena? ¿Cuánto es? No sé. ¿Puedo agarrar mi calculadora? No, ok, fíjense, No sé. ya para terminar, fíjense bien lo que les voy a decir. No me acuerdo cómo se multiplicaba. Ok, fíjense bien. Acuérdense que les voy a dar como un dato pues curioso. Por decir algo, hablando como licenciatura, como en un centro en el CUSEA, por ejemplo, que es el donde se estudian las económico-administrativas, todas las carreras, casi todas las carreras ven matemáticas, todas, excepto contabilidad o contaduría. Sí, y pareciera que, o sea, algunos dicen, no, pues no me gustan los números, mejor no me voy a conta, ¿no? O al revés, a mí me gustan los números, entonces yo me voy a conta. Y hablando como carrera, no ven matemáticas. ¿Por qué creen?
No sé. No tengo la menor idea, maestro. Digo, sonaría lógico que sí se viera, ¿no? Pues sí, porque son números. Exacto. Ok, no se ve porque se te enseña la financiera. O sea, son los registros que estás haciendo. Entonces, ¿cómo son? Tus entradas menos tus salidas, pues dice, nada más ocupas sumas y restas. Entonces dices, pues te entregan los tickets, realizas las sumas. Entonces pones tus ventas, haces la resta, es capital contable. Entonces, obviamente con sus distintos variantes, pero te están enseñando prácticamente eso en cuestión de matemáticas. ¿Cuándo multiplicas? ¿Cuándo divides? Cuando hablas de impuestos. Entonces dicen, no, ¿para qué quieren ver áreas bajo la curva? ¿Para qué quieren ver cómo se hacen las derivadas? ¿Cómo se hacen las integrales? Si a la práctica no lo van a ver. Por eso es que no se meten mucho las matemáticas. Pero, ojo, dos cosas. Una, las matemáticas te sirven para el razonamiento. Entonces, digo, te dediques a lo que te dediques, tú dale a las matemáticas. Te recomiendo a las matemáticas, una por eso, por el razonamiento. Te ayuda para la toma de decisiones y ayudar a esa función del cerebro que es el razonamiento, ¿va? Y la otra, para que no te me quedes en la financiera. O sea, no vale la pena nada más que digas, díganme qué hicieron en el día y yo acumulo la información, la sumo y entrego un estado de resultados, ¿no? Tú puedes tener a tu cargo un auxiliar contable que te haga eso, pero tú métete a lo administrativo o métete a lo de costos. Ahí es donde puedes tomar decisiones que a la empresa le son pues, muy valiosas y eso está muy bien remunerado y está muy bien visto. Entonces no se queden únicamente ahí, métanse a la administrativa y a la de costos. Y en esas las matemáticas tienen mucho, mucho, mucho que ver, ¿va? De ahí entras, para la siguiente vamos a ver cómo se mueve la oferta y la demanda para ver ese punto de equilibrio y en los costos qué sucede. Entonces, cuando tenemos la gráfica pareciera como muy obvio, pero metiéndole números es cuando te va a valer la pena las matemáticas para entender qué sucede con las curvas y en dónde se mueven o dónde se acomodan. Y esa área la tendrían libre porque muchos se meten ahí porque no les gustan las matemáticas. Entonces, si le entiendes, puedes graficar, puedes proyectar, puedes sacar el retorno de inversión, puedes sacar la evaluación de una empresa, puedes meterte a las finanzas porque entiendes bien los números, está la economía, pues, entonces estás más completo y te puede ir mejor, ¿va? Entonces, bueno, nada más ahí como para que lo consideren y les digo un truquito nada más como para cerrar la materia y que les ayude. Cuando tengamos nosotros, este es 13,225, ¿va? Cuando nosotros tengamos, esta es una potencia porque estamos multiplicando por el mismo número, ¿cierto? Cuando terminen 5, por ejemplo, mis números bien feos, 75 por 75, ¿va? Siempre, siempre, siempre van a terminar en 25. Consideren 5 por 5, ¿va? Entonces, en este caso, tú tienes también 25. Y el otro es este número, el que tienen del otro lado, por el número que le sigue. Entonces, 7 por 8, 5,625. Es 75 por 75, 5,625. ¿Va? Si tenemos 95 al cuadrado, terminación 25 y 9 por 10, 9,025. ¿Estamos? ¿Cuánto sería 35 al cuadrado? 12,025. 1,225. Ay, perdón, 1,225. ¿Estamos? Entonces, en este se les puso un poquito más para que tú digas, ok, 11 por 11, por ejemplo, es 121. Súmale el otro 11, es 132. Entonces, 11 por 12 es 132. Terminación 25, 13,225. ¿Va? Que nada más para dato ahí como que lo consideren las matemáticas, métense mucho a las mates. Repito, se supone o en teoría no las ven en su materia. Ustedes como se han fijado, sí las ven, o sea, no es que no tengan la materia de matemáticas, pero esas de las que menos ven como carrera, pero son muy funcionales en cualquier área y repito, no se ven porque como contaduría como tal, o sea, la base de todo son las financieras, que tú aprendes a hacer un estado de resultados, por lo tanto que aprendas la hoja o el libro diario,
Acuérdense que tienes el esquema de mayor y recuerden, existen programas que ya te hacen eso. Entonces, aprovéchalo. Puedes tener un auxiliar que se dedique a llevar esos registros o puedes tener un programa en donde lleves esos registros, pero tú métete a economía, finanzas, matemáticas, para que puedas proyectar en la administrativa y acuérdate de meterte en los costos, porque reduciendo eso se aumenta la utilidad, ¿va? Sí. Muy bien. Nos vemos, señores, terminamos. Nos veríamos entonces mañana, ¿verdad, Luis? Sí, Sí, mañana. mañana 7:30. Va, perfecto. Entonces nos vemos por ahí mañana. ¿Sale? Otro. Hasta mañana, que descansen, que estén bien, hasta luego. Nos vemos, cuídense. Ok. Bye. Bye.